Bueno, buenos días. Vamos a comenzar ya para no demorar. Les comento que el día de hoy la sesión será más breve, bueno, en lo que vamos a estar conectados, sobre todo porque tenemos planeada una actividad que tienen que ejecutar ustedes y bueno, no tiene chiste que estemos conectados tanto tiempo, porque bueno, esta actividad sí conlleva que ustedes le inviertan al menos una media hora, una hora de su tiempo. Y bueno, sobre todo que en esta ocasión ya van a ejecutar sus estrategias de búsqueda que armen y van a visualizar qué tan buenos son, qué tan buenos han analizado el tema, qué tanto saben acerca del tema, si han localizado bien las palabras clave, los sinónimos, los antónimos. Bueno, antes de que comencemos con esta actividad, pues quisiera explicarles unas cosas que ayer con Jonathan se quedaron, que él brevemente dio una introducción de lo que es la bibliometría. Entonces la sesión estaría conformada aproximadamente por esta presentación y posteriormente el ejercicio y bueno, ya nos veríamos el día de mañana. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar volviendo a repetir la definición de lo que es la bibliometría. Bien, ustedes veían el día de ayer que es prácticamente ya una disciplina, más bien ya se convirtió en ciencia, sobre todo con esta parte de el análisis de datos, en donde principalmente la bibliometría se va a encargar de medir y analizar la actividad científica, ¿sí? A través, sobre todo de publicaciones académicas, llámese sobre todo libros, llámese artículos científicos, llámese cartas al editor, llámese los documentos que ustedes conocen formalmente, ¿no? En donde hay, que bien englobamos en las fuentes primarias. Y bueno, sobre todo uno de los índices que toma la bibliometría, que seguramente también ustedes conocen, pues son las citas, ¿no? Que se realizan de estos documentos. Bueno, con base a esto, recordarán también que la bibliometría nos ayuda a cuantificar, evaluar y saber cómo se relacionan estos documentos, ¿no? Esta actividad científica, o más bien las publicaciones de la actividad científica. Y se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Con esta parte de la bibliometría, desde evaluar la producción, el impacto, cómo se colabora, cuál es la calidad de estas publicaciones que se realiza, qué visibilidad tiene esto de los autores y sobre todo también las revistas, ¿no? Porque, híjole, un dato importante, no solamente se analiza propiamente la calidad de las publicaciones de un científico, ¿no? Sino también, como bien ustedes saben, una revista forma parte de un editorial y bueno, es un grupo de trabajo que se encarga de revisar esta información y sobre todo determinar si se ejecuta o no la publicación. Pues también es importante visualizar esta parte de las revistas. Bueno, y a partir de estos temas en generales, se puede hacer un juego tremendo con la parte de la bibliometría. Hay índices absolutamente para todo. El día de hoy solo vamos a ver unos cuantos, sobre todo cuáles son los más generales, los que ocupan las bases de datos de forma muy general. Digo, cada uno tendrá sus propios índices, se volverá específico, pero de cierta forma todas comparten ciertos índices. Y también nos vamos a especificar a una base de datos que pertenece a la empresa del Sevier, que es Scopus, que también tiene unas métricas, unos datos, unos índices bibliométricos que son muy interesantes, sobre todo en la actualidad en la que vivimos, en la que nos desarrollamos en redes sociales, tienen muchísimo impacto y que créanme bueno, que quien sigue este rigor científico de estar evaluando la producción científica, pues le da muchísimo peso, ¿no? Bueno, dentro de los indicadores, de los índices bibliométricos, encontramos el famoso índice H, que seguramente lo han escuchado, porque prácticamente ya se toma más en consideración este numerito para poder determinar cómo está siendo el impacto de una publicación. ¿Sí? Este numerito es muy sencillo de obtener. De cada autor se genera a través de saber cuántas publicaciones tiene y cuántas citas en su totalidad de estas publicaciones tiene. Esto con la finalidad de poder tomar decisiones, porque anteriormente se ocupaban otros índices
en los que solamente se tenía una o dos publicaciones y obviamente tenía una parte de citas impresionantes y el número se hacía muy chiquito, ¿no? Pareciera que no tuviera impacto, pero en realidad estaba teniendo más impacto. Había otros índices en donde era todo lo contrario, ¿no? En donde el número de documentos que tenía este autor era bastante grande, pero las citas a lo mejor eran mínimas, pero jamás se podía ver el impacto de dónde estaba siendo citado, ¿no? Entonces, en la Universidad de California empezaron a jugar con esta parte de la estadística y sacaron este índice H, ¿sí? Que les vuelvo a repetir, es importante que lo visualicemos para saber, porque al final de cuentas, cuando uno hace una proyección científica, puede determinar por autor qué índice de H tiene, ¿no? Si no mal lo recuerdo, hasta la semana pasada, bueno, hace un mes antes de salir de vacaciones, me acuerdo haber visto los índices H y había un autor de un instituto de química, si no mal lo recuerdo, de Boston, que era el que tenía el mayor índice de H. Si no, ahorita les enseño una página donde podemos visualizar esto, ¿no? Bueno, ¿para qué me sirve a mí? Sí, a mí investigador y en este momento que voy a empezar a utilizar la bibliometría, pues para poder tomar decisiones y cuando interpretemos, cuando los enseñemos a construir, perdón, los mapas y después posteriormente los interpretemos, también podamos ver los índices H de estos autores, ¿no? De tal forma que podamos tomar decisiones como la poder decir, este autor tiene un índice de H bastante alto, es decir, que las publicaciones que él ha realizado, pues muchas personas lo han citado, pero también a la vez ha tenido alto impacto, ¿no? Porque seguramente la información que tiene, pues es viable, ha sido publicado en revistas de otro índice que se le conoce como factor de impacto, que ahorita lo describimos, y por ende este autor es cabeza, ¿no? O es punta de iceberg para la investigación, ¿no? O para el tema que yo estoy buscando. Entonces, de cierta forma, me da un parámetro de poder tomar decisiones de decir, ay, si yo consulto un documento de este autor, pues obviamente que va a tener una información muy veraz, muy bien revisada y que yo voy a poder hacer uso de ella, ¿no? Sin tener el temor de que a lo mejor está publicando algo que no es o en su momento inclusive, que ahorita también les platicaré, ya se está poniendo de moda de colocar en las bases de datos los documentos en donde se retractan, ¿no? Es un poquito, híjole, un desbalance con eso, pero también con este índice H yo puedo determinar ciertas cosas, ¿no? O tomar ciertas decisiones a través de esto. ¿Sí? Bueno, posteriormente, también dentro de los indicadores que nos gustaría enseñarles es el factor de impacto. ¿Sí? Esto, más que a un autor, principalmente va hacia una revista. Esto también tiene muchísima relevancia cuando yo tomo una decisión de poder decir qué tipo de revistas o qué tipo de documentos estoy considerando para hacer mi investigación, de acuerdo a este factor de impacto. También ahorita que venga la ecuación, porque eso sí se los vamos a enseñar a calcular rápidamente. Ya todas las bases de datos y sobre todo una que les voy a enseñar ya hace un rating con este factor de impacto, ya no es necesario hacer calculitos y demás, simplemente me desgloso un listado y yo puedo visualizar, ¿no? ¿Quién tiene mayor factor de impacto? Bueno, en su totalidad, una de las decisiones que yo puedo tomar con esto es qué tipo de revistas estoy yo seleccionando mis documentos, en dónde están publicadas. Obviamente, entre mayor factor de impacto, esa revista nos indica que prácticamente las revisiones que hace, pues son así bastante rigurosas, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo que los documentos que están publicados en esa revista, pues tienen un impacto a nivel social, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Es decir, que tal vez, no sé, alguien que generó una fuente terciaria o una fuente secundaria ocupó estos documentos, ¿no? A eso me refiero un poquito con el impacto social. Entonces, esa información que nos brindan posteriormente un poquito digerida, pues viene, ¿no? Viene directamente de este tipo de publicaciones que me lo mide este índice que es el factor de impacto. ¿Sí? Bueno, otro que también nos gustaría enseñarles es el índice de colaboración, sobre todo con algo que se conoce como cocitación, ¿sí? Por lo regular, cuando empezamos a construir los mapas bibliométricos, empezamos a ver que son una maraña, ¿sí? Una maraña así de cosas gigantes
en donde vienen unos circulitos y muchas líneas. Entonces, podemos ir trazando de cómo se puede o cómo van a ir siendo estas citas, ¿sí? Es decir, buscamos al autor principal, al que empezó con la investigación o el que hizo la primera publicación, y a partir de aquí empezamos a hacer toda la maraña y decir, bueno, la línea por la que continuaron fue esta, ¿no? Y se fue así, se va, todo seguido, de tal forma que yo cuando empiezo a corroborar con los documentos, me empiezo a dar cuenta que la mayoría de ellos son colaboradores. Entonces, probablemente tengan en común uno o dos documentos que ya sea que hayan publicado porque fueron coautores o que están basados en esos documentos, ¿no? Esto suele pasar muchísimo, por ejemplo, cuando alguien empieza a implementar una técnica experimental en el laboratorio y toma como base un artículo, ¿no? Alguien que lo publicó y de cierta forma va haciendo modificaciones, ¿no? Porque adecua a sus instalaciones, a su infraestructura, esa experimentación, o porque busca otra información, ¿no? Más detallada de lo que se hizo anteriormente. Entonces empezamos a ver esta parte de cómo es la correlación entre estos autores, ¿sí? Y ya lo veremos con un numerito, ya veremos cómo se traza o cómo se da esta trazabilidad dentro del mapa bibliométrico con este índice. Bueno, otro de los indicadores que tomamos mucho en consideración es la parte de qué tanto ha sido utilizado estos documentos en diferentes países. ¿Sí? Se le conoce como el índice de internacionalización. Así que posteriormente veamos que por lo regular, inclusive Jonathan les hacía el comentario, que los asiáticos, sobre todo japoneses y chinos, publican demasiado, ¿no? Así publican así tremendamente, ¿no? Yo tengo un dicho siempre que si yo pienso algo, tal vez un japonés, un chino ya lo hicieron 2 o 3 veces, ¿no? Y empiezo a buscar unos documentos y ya están, ¿no? Ya están documentos publicados. Pero sin embargo, empezamos a darnos cuenta que ellos hacen esa parte de, Jonathan le llama refritos, en el que prácticamente se basan en un documento original y empiezan a hacer este desglose de ciertos detallitos, ¿no? De lo que están haciendo en su investigación. Esto también conlleva a que de cierta forma los documentos en los que se basan prácticamente suelen ser de Estados Unidos o suelen ser de Europa. Entonces empezamos a ver la trazabilidad también, ¿no? De a ver qué países son los que más han publicado sobre el tema que yo estoy buscando. Empiezo a visualizar y empiezo a ver la correlación y digo, bueno, tal vez China en estos momentos tiene mayores publicaciones, pero sin embargo, cuando yo revise estos índices, me daré cuenta que quien tiene mayor impacto, pues son los documentos de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Entonces, de cierta forma, ya empiezo a visualizar y empiezo a darme cuenta que Estados Unidos tiene la información más veraz, ¿no? O empiezan a tener las primeras investigaciones y que los demás países han ocupado esos documentos, pero sin embargo, no son los pioneros, ¿no? Entonces, yo empiezo a tomar decisiones de, bueno, a ver qué documento voy a consultar, ¿sí? Y no digo que tanto estas personas que publican o hacen este tipo de publicaciones estén mal, ¿no? Porque probablemente a mí no me sirva el documento que tiene el primer autor que lo publicó, sino tal vez el de ese investigador japonés, ¿no? Que probablemente hizo una modificación de, no sé, de la experimentación, de la técnica, de qué sé yo, ¿no? O conceptualizó valga la redundancia, otros conceptos que encajan mejor con mi investigación. Entonces, este tipo de decisiones, pues las podemos tomar a través de estos índices. ¿Ok? No sé si tengan dudas, preguntas hasta aquí. No, Miguel, todo bien. Bueno, seguramente ustedes conocerán más índices, sabrán un poquito más de alguna numeralia que utiliza la bibliometría, porque prácticamente ya todas las bases de datos, sobre todo las grandes bases de datos, ya contemplan estos indicadores, ¿no? Por el momento solamente nos vamos a quedar con estos 4, porque cuando construyamos el mapa bibliométrico, no vamos a analizarlo pero tan profundamente, porque al final de cuentas no nos dedicamos a la bibliometría. Lo que queremos es dejarles ciertos índices
para la toma de decisiones, ¿no? Al final de cuentas, todos nosotros somos investigadores, buscamos información y podemos tomar decisiones rápidas con simplemente saber al menos estos cuatro indicadores, ¿no? Con esto yo creo que es más que suficiente y ya los demás prácticamente lo que utilizan son fórmulas matemáticas para saber qué está sucediendo con la información, ¿no? Que de cierta forma podemos darle más trazabilidad, pero de repente uno se empieza a hacer pelotas, ¿no? Porque no podemos darnos el lujo de tomar decisiones dentro de un mes y estar analizando números y bla, 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 ¿no? Lo que en realidad yo quiero analizar es la información que yo estoy consultando. Para eso quiero tomar decisiones rápidas, ¿no? Y al menos estos cuatro son suficientes para realizar esto. Bueno, estos indicadores me ayudan a identificar tendencias, me ayuda a identificar temas o inclusive áreas emergentes que están surgiendo de estas áreas, ¿no? Ya veíamos así, esta parte que les explicaba de que identifico al autor principal y empiezo a ver, ¿no? Que alguien empezó a citarlo porque en realidad utilizó su documento base, pero ya está creando un área emergente, ¿no? Ya, no sé, cuando empezaba a salir esta parte de la biología molecular, que de cierta forma, híjole, bueno, ya tiene bastantes años, pero en los 70 se empezaron con estos conceptos y posteriormente ya hay tantas técnicas, ¿no? Entonces ya podemos ver que se va generando un área emergente, o no sé, cada uno de ustedes sabrá en sus áreas, distintas áreas emergentes que se han ido generando, pues a través de ir acumulando conocimiento y sobre todo, algo importante, que se conjunta conocimiento, ¿no? Muchas veces creemos que, por ejemplo, no tiene nada que ver, no sé, un área del índole social con un área del índole que estamos nosotros, que son químicas biológicas, ¿no? Y de repente vemos que se está creando un área de conocimiento porque se están conjuntando, ¿no? Dos áreas que decimos, están peleadas, se conjuntaron en ciertos documentos y ya se está creando un área y a través de estos índices y sobre todo de los mapas podemos visualizar este tipo de información. Mm, ok, también podemos ver la parte de saber qué impacto tienen los autores, ¿sí? De poder decir, estos documentos estoy consultándolos bien, no los estoy consultando, qué tipo de información estoy consultando, quién la está haciendo, quién la está creando, quién la está publicando, ¿sí? Y también, sobre todo, quién la está revisando, ¿no? Eso es algo también importante, ¿no? Saber quién revisa esa información. Porque actualmente, con esta era tecnológica que estamos viviendo, pues existen muchísimas plataformas en donde yo puedo escribir un documento, ¿sí? Y simplemente subirlo a la red, ¿no? Pero en realidad nadie la revisó, que eso lo veremos mañana, algo que se conoce como revisión por pares. Y por lo tanto, yo no sé si esa información es tan veraz o tal vez la revista en donde está siendo publicado no revisen tan arduamente esa información y tal vez esté indexada la revista y tenga ciertas condiciones para publicar, pero sin embargo yo no puedo visualizar que tenga tanto rendimiento, ¿no? O cuál es la posición de esa revista de acuerdo a esta numeralia. Y bueno, inclusive, bueno, a nivel, híjole, tendríamos que tomar decisiones a nivel políticos a través de esta evidencia, ¿no? Por eso dice el último punto de diseñar estrategias o políticas científicas basadas en evidencias. Y bueno, yo les diría también nosotros tomar decisiones o diseñar estrategias para saber cómo tomamos el rumbo de nuestra investigación. Hacia eso va ese punto. Yo creo que más tarde subiremos la información de dónde sacamos estas láminas. Hay una base de datos que es la Web of Science, que pertenece a una editorial, que seguramente ayer se las dijo Jonathan, que prácticamente se ha dedicado a esto de la bibliometría profundamente. Inclusive ahorita vamos a ver un apartado, un journal que publican esta empresa, en donde podemos ver estos índices. Ok, aunque pareciera todo maravilloso con los indicadores y como ya lo mencioné, cuál es el objetivo y todas las ventajas que brindan estos índices, también tienen desventajas, ¿sí? Prácticamente cada una de las bases de datos, perdón, coloca sus propios índices. Entonces, pues cada uno hace su numeralia y de acuerdo a los documentos o de acuerdo a las revistas que estén indexadas a esta base de datos, pues prácticamente es con lo que trabajan, ¿no?
y por lo tanto puede variar su cobertura, la actualización e inclusive la fiabilidad. Entonces también hay que saber, ¿no? ¿Qué tipo de bases de datos consultamos? Si no mal lo recordarán, Jonathan ya les explicó que había dos clasificaciones de las bases de datos, que son las más comunes, que son las de texto completo y las famosas referenciales. Y que a su vez estas se pueden dividir en las que son de pago y las que son gratuitas, ¿no? Que por lo regular, cuando uno publica, te ofrecen ambas, ¿no? Sobre todo con revistas de factor de impacto bastante alto, te ofrecen que se haga una publicación sin costo, en donde se vuelve un poquito más riguroso la revisión, y hay otra opción de hacer de pago, ¿no? Bueno, ¿por qué platico todo esto? Porque esto me conlleva a que muchas veces los autores, los investigadores, pues terminan pagándole a la revista, ¿no? Entonces, esto hace que se coloque en algo que se conoce oye, no recuerdo, acceso público, ¿sí? Es decir, que prácticamente todo mundo puede entrar a visualizar esa información. Lo que quiere la revista es recibir dinero, ya sea de las suscripciones, en donde, no sé, las instituciones o alguien privado le paga a la revista para que se inscriba y pueda visualizar los documentos, o en su caso contrario, que los investigadores paguen y por ende pues, en la base de datos, o más bien la revista, coloca el documento así a visibilidad de todos. Entonces, híjole, si se dan cuenta, pues esto genera una desventaja, ¿no? En Numeralia. Probablemente el investigador que pagó, pues obviamente como su documento va a estar en acceso público, pues mayor gente lo va a poder visualizar con una base de datos tan sencilla como Google, bueno, entre comillas, ¿no? O más bien que todo mundo conoce y todo mundo maneja. Entonces, obviamente que su numeralia se va a inflar, ¿no? Va a ser gigante. En comparación de alguien que solamente hizo una publicación en donde quien solamente tenga suscripción, perdón, a esa revista, pues va a poder visualizar ese documento, ¿no? Lo va a poder citar y va a hacer la mil y un cosas, ¿no? Entonces, híjole, también esa desventaja. Y bueno, esto tiene que ver con la parte de abajo, que lo que les comentaba, que dice la heterogeneidad y la diversidad de las prácticas editoriales y científicas, ¿no? Esto del pago y el acceso público, o el no pago y por suscripción. Entonces, estos indicadores, híjole, hacen que se muevan totalmente. También otro punto importante de estos indicadores, pues bien saben la parte en donde se puede distorsionar de acuerdo a, a otros factores, ¿no? Como en la diapositiva dice, como el idioma, en donde prácticamente en estos momentos el idioma universal es el inglés. Entonces, si alguien decide hacer una publicación, así sea excelente y sea pionera dentro del área de conocimiento en el que se está desarrollando, va a tener menos desventaja de visualización o con estos índices si no se publica en inglés y lo publica en su idioma original, ¿no? A lo mejor, no sé, español, o a lo mejor, no sé, la parte de un chino, o la parte, no sé, ¿sí? Que son como los comunes denominadores, ¿no? Entonces también esto, ¿no? Hace que de cierta forma tenga desventajas estos indicadores, en donde todos los documentos que vamos a consultar, pues prácticamente están escritos en el idioma inglés, que la mayoría de bases de datos incluyen en otros idiomas, ¿no? Pero como lo veremos más adelante, pues prácticamente son mínimos los documentos que se aceptan en otros idiomas, y sobre todo, si vemos los números o los indicadores, pues prácticamente están por debajo de las otras publicaciones, ¿no? Entonces, híjole, también es una desventaja que tenemos. Pues yo les diría que cuando hacen una investigación, pues tampoco quiten dentro de sus documentos o lo que están consultando, pues en otros idiomas, ¿no? A lo mejor no sea más complicado aprender un chino mandarín, ¿sí? Pero bueno, en estos momentos ya existen así múltiples plataformas en donde inclusive me lo puede traducir completamente y yo le puedo dar una interpretación, ¿no? O inclusive documentos en español, ¿no? Yo he escuchado a muchos investigadores que dicen, ¿cómo que hiciste tu consulta en español, ¿no? Digo, también es válido, ¿no? Si yo demuestro y sé tomar decisiones bibliométricas en la que pueda demostrar que ese documento tiene muchísimo impacto, ¿por qué no ocuparlo, no?
No puedo desprestigiar ninguna información, siempre y cuando yo pueda verificar que es una buena fuente. ¿Ok? Bueno. Bien les decía hace ratito que uno de los índices en donde se pueden tomar decisiones muy rápidas es este factor de impacto, ¿sí? En donde se hace una simple división, en donde prácticamente ponemos el número de citas de todos los artículos publicados contra el total de artículos de publicaciones y me da un numerito. Bien les decía que la empresa de la Web of Science, o más bien, sí, bueno, la empresa publica un journal, una revista que se llama la Journal Citation Reports, que siempre que la presento yo les digo que es como la película de famosos, ¿no? De televisión. Híjole, ya no sé ninguna. Y me quedé en Eres, creo que ya es muy viejita, ¿no? Bueno, algo así, como revista de telenovela, ¿no? Porque prácticamente esta revista se encarga de hacer este listado de acuerdo a los factores de impactos de las revistas, ¿no? Que tiene indexada esta base de datos. Y bueno, una de las que mayores resaltan o que podemos analizar es este journal, porque prácticamente la mayoría de perdón, la mayoría de revistas están indexadas a esta base de datos, ¿no? Son mínimas las que no, entonces nos da alta fiabilidad. Me voy a ir a internet, voy a entrar a la Web of Science, ¿sí? Que más adelante, igual y si me da tiempo, vemos de forma general esta base de datos, pero lo que les quiero mostrar en este momento son algunos de los productos que podemos tener o accesos de acuerdo a lo que paga la universidad. Y aquí se encuentra esta famosa revista de los reportes de citas, ¿sí? Este, Cambian muy seguido el interfaz, ¿sí? En estos momentos todavía sigue la parte de que podemos ver esta revista o procesar la información de los factores de impacto por revistas, por categorías, por publicaciones, o inclusive por países. A mí me gusta visualizar mucho la parte de las revistas, ¿sí? Con la finalidad de yo poder tomar decisiones, ¿no? Y visualizar. No sé, por ejemplo, luego veo cuando hago investigación, de repente conjunto una serie de documentos y empiezo a ver qué tipo de revistas están siendo. A lo mejor busco uno o dos en este listado y ya visualizo, ¿no? Pues tiene un factor de impacto interesante, ¿no? Y sobre todo también entro a ver quiénes, de cierta forma, revisan, ¿no? O cuál es la forma de revisar esos documentos. Por ejemplo, desde que tengo uso de razón que empecé con esto de la bibliometría, esta revista de cáncer ha tenido el primer lugar. Si se dan cuenta, el factor de impacto que sería, que hago grande todo esto, prácticamente está, ¿no? Ujú. Me dice que esta revista ha tenido un total de 66,163 citas, por lo cual me da un factor de impacto de 254, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante elevado, ¿no? Digo, si no han tenido mucho contacto con esto del factor de impacto, para que te puedas titular, por ejemplo, en México, de un posgrado, sobre todo del doctorado, si no mal lo recuerdo, te piden que publiques en una revista indexada con cierto número de factor de impacto. Depende del posgrado, ¿no? Pero por lo regular va de 3 a 4. Y la verdad es que, híjole, se ponen bastantes exigentes para publicar en este tipo de revistas, ¿no? Ahora imagínense si comparamos con un 254, pues híjole, sí es bastante, ¿no? Entonces, yo con esto puedo decir, híjole, esta revista o las publicaciones que tiene esta revista tienen una super revisión, ¿no? O sea, la información que está publicada aquí, de verdad que la revisan muchísimos especialistas, en donde yo sé que va a ser de verdad veraz esta información, ¿no? Yo puedo basar la información o puedo basar mi investigación más bien en la información que yo consulte en esta revista. Bueno, en segundo lugar aparece otra que yo creo que es muy conocida por todos, inclusive el subsecretario de Salud la puso de moda, que es la famosa Lancet.
y tiene un factor de impacto de 168, ¿no? De verdad, híjole, hasta yo les diría que la de cáncer bajó. Yo recuerdo hace unos 5 o 6 años, tenía 350, ¿no? Era bastante grande. Entonces, híjole, ahí podemos tomar este tipo de decisiones, ¿no? Bueno, otro este, de los índices que vi por acá que también nos pueden servir, que también se está poniendo mucho de moda, sobre todo cuando uno presenta proyectos, necesito ver qué tanto impacto he tenido, son los famosos cuartiles, ¿sí? También se hace una serie de numeralia gigante en donde yo puedo ponerme o puedo decir que estoy en el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y así sucesivamente, ¿no? En donde prácticamente lo que hacen con esos cuartiles es visualizar de nuevo, ¿no? La parte de las citas y el impacto que han tenido estas, sobre todo a través de cómo ha sido citado este documento, ¿no? Es decir, introducen más numeralia en donde dicen, a ver, tal vez tú tengas como, no sé, 200 citas de ese documento, pero ¿en dónde han sido citadas estas, no? Entonces ya te empiezan a clasificar y es otro índice que también es interesante, ¿no? Obviamente aquí las que vamos a tener todas son del cuartil 1, pero bueno, si ustedes siguen en la lista, podrán visualizar más. Y bueno, al menos esta base de datos, o más bien esta empresa, inclusive hasta pone otro índice, ¿no? Y nos dice qué porcentaje para ellos les llaman o las clasifican con medallas de oro, plata y bronce, de acuerdo a hacer un montón de numeralia y poderles poner un porcentaje, ¿no? Sobre todo con el factor de impacto y otros tipos de índices, ¿no? Que prácticamente vemos tres aquí. No sé si tengan dudas, preguntas. Si voy bien, hasta el momento todo ha quedado bien. No, Miguel. Ok, bueno, gracias. Continuamos. Bueno, esa es la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Me voy a adelantar un poquito. Entonces explico de qué va. Y vamos a ver otro tipo de indicadores de otra base de datos, que están englobadas en diferentes, ¿cómo podría decir? Productos o diferentes plataformas, más bien, sería la palabra adecuada, de el Sevier. No sé, dentro de los cuales más destacan, por ejemplo, Scopus, que es la base de datos. Hay una base de datos gratuitas del Sevier que se llama SSRN, en donde prácticamente también se ponen estas métricas y algunos otros, ¿no? Por mencionar. Las más conocidas son prácticamente, bueno, Science Direct, ¿sí? Se me estaba yendo, ¿no? Que también es una base de datos muy conocida y muy utilizada. Bueno, prácticamente el Sevier que hizo una empresa que se dedicara a ver estas métricas, ¿sí? Prácticamente análisis de datos, ¿no? A través de esta parte de la inteligencia artificial y redes neuronales. Entonces, prácticamente ellos se encargan de ver cómo está haciendo todas las citas o cómo se están utilizando los documentos. Y ponen otra cosa muy interesante, por eso se las queremos presentar, de ver cómo las personas interactúan con los documentos, ya sea realizando capturas, ya sea haciendo, perdón, compartiendo en redes sociales o inclusive menciones en algunos otros lugares, ¿no? Que híjole, pareciera que eso no tiene bastante importancia, pero sin embargo, bien les decía al inicio, de verdad, ¿no? Ya en estos momentos también tiene importancia, ¿no? Ver qué tanto impacto social están teniendo esos documentos, ¿no? Hacia dónde están llegando, hacia dónde van dirigidos, ¿no? Estábamos acostumbrados que la información científica solamente se quedara para el uso de investigaciones o dentro de las instituciones, ¿no? Pero al final de cuentas ese no es el objetivo final, ¿no? Es que quede disponible para toda la población en general, que a lo mejor no toda la población en general pueda interpretar en su totalidad de la información, pero sin embargo puede basarse, ¿no? Lo que esté realizando, lo que esté haciendo,
o su toma de decisiones en documentos de este tipo, ¿no? Entonces, el Sevier dijo, también nos interesa saber cómo se está comportando virtualmente la información o más bien los documentos. ¿Ok? Entonces, agrupan estos 5 elementos que ya les repetí: el uso, la cita, las capturas, las redes sociales y las menciones. Obviamente, vuelvo a ser repetitivo, las citas que es de suma importancia. ¿Cuántas veces ha sido citada sobre todo esta investigación? Pero bien ustedes saben que muchas veces solamente consultamos estos documentos, ¿no? Y eso, pues, en algunas otras bases de datos no se queda grabado, no se puede medir esta numeralia. Y bueno, aunque las citas son importantes, también hay que ver la otra parte, ¿no? ¿Qué está pasando? En esta parte, en este caso, también tiene una métrica de uso en donde prácticamente se mide cuántas veces se está leyendo el documento o se está utilizando, ¿no? O lo visualizaron, lo abrieron, simplemente vieron el abstract, ¿sí? Y se basa esta métrica en 2 preguntas: si alguien está leyendo el trabajo o no lo está leyendo, o inclusive los videos, ¿no? Porque muchas veces vienen con suplementos los artículos y bueno, colocan, o se está poniendo mucho de moda que coloquen videos. Pero también, bien les decía, simplemente puedo contabilizar si solamente están leyendo los abstracts, ¿no? Se darán cuenta que cuando empezamos a tomar decisiones, o uno de los consejos que damos cuando nos dicen, ay, ¿cómo realizo estos mapas o para qué me sirven o cosas así? Fue uno de los puntos claves pues no vas a poder revisar tantos documentos, ¿no? Si tu búsqueda de información, tu estrategia de búsqueda te arroja 800 documentos, híjole, va a ser imposible que revises, ¿no? De verdad, es una inversión de bastante tiempo. Entonces, simplemente con visualizar el abstract, ciertas partes del abstract, quién lo está publicando, en dónde está albergado, pues yo puedo tomar decisiones de si son los documentos correctos o no son los documentos correctos que yo estoy buscando. ¿Sí? Este, bueno, también otro punto, ¿no? Que suele suceder muchísimo cuando uno está haciendo una investigación, la parte de las descargas, que no es forzosamente que yo haya realizado, perdón, yo haya utilizado ese documento, simplemente lo descargué porque quería visualizar, no sé, a lo mejor vi el abstract, me pareció interesante este documento y lo descargué, ¿sí? Y al final de cuentas eso se puede medir, ¿no? Por eso la métrica se llama uso. Otra de las métricas es la parte de las capturas. Esta métrica se considera en donde alguien revisó tu documento y quiere volverlo a ver, ¿no? Por eso hicieron esta captura. Y sobre todo, el Sevier lo considera que estas capturas pueden ser un indicador principal para citas futuras, ¿no? Veremos que en algunas bases de datos yo puedo agregar documentos bueno, comúnmente le llaman favoritos. En algunos se puede crear una lista marcada en donde yo los puedo volver a consultar, en donde yo también puedo utilizar otras plataformas para hacer lecturas de estos documentos y al final de cuentas esto se considera una métrica de lectura, ¿no? O inclusive exportaciones en donde yo puedo visualizar en algunas bases de datos solamente las referencias de los documentos que estoy consultando, ¿no? De hecho, prácticamente los mapas bibliométricos, perdón, se construyen a través de exportaciones, de que yo exporte todas las referencias, todos los elementos que tienen una referencia y juegue con ellos, ¿no? Entonces, es algo que el Sevier sí lo mide, ¿no? Ver qué está sucediendo. También la parte de la medición de las actividades, en donde se incluye artículos de noticias o publicaciones de blogs. Bueno, creo que no le puse por aquí. Bueno, publicaciones de blog, comentarios, reseñas, referencias, ya sea para Wikipedia o más bien para alguna wiki, que la más conocida, la que más utilizamos es Wikipedia. Pero, por ejemplo, ahorita se está poniendo mucho de moda que los investigadores, sobre todo los que se están metiendo o están conjuntando sus áreas académicas con la parte informática, creen una especie de blogs en GitHub, ¿sí? Que prácticamente ya está aceptado, ya tiene índices y demás, y no es más que una plataforma en donde estos investigadores hacen la publicación de su artículo o ponen, no sé, manuales
porque están publicando un software y pueden colocar lo que se les antoje, ¿no? Si quieren, ahorita abro una pestaña y visualizamos uno, ¿no? Para que vean, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no es una base de datos rigurosa, no es una publicación súper formal, pero sin embargo, esas publicaciones que realizan, como si las revisan, debe de tener citas. Y al final de cuentas, esto es una mención, ¿no? Yo estoy utilizando ese documento. Tal vez no en algo tan formal como crear otro nuevo documento y publicarlo, por eso no se incluyen las citas, pero sí lo estoy mencionando, ¿no? Que estoy basando mi trabajo en eso. Y bueno, la parte de las redes sociales, en donde medimos esta parte de qué tanto está siendo distribuido a través de las redes sociales, ¿no? Una de las bases, una de las redes sociales más utilizadas en donde se comparten documentos suele suceder en Twitter. Sí, es como la base de datos, perdón, la red social en donde se comparten más publicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo que lo utilizo mucho, sigo a demasiados investigadores y se la pasan publicando, ¿no? Ya sea lo suyo, y no sé, a lo mejor abren un hilo con mencionando algo interesante y ponen la cita de su artículo, ¿no? Bueno, copian el DOI, lo colocan y en automático Twitter lo reconoce y te manda el link y lo puedes tú consultar, ¿no? Sin problema. Entonces, digo, tal vez, o algunas otras que pertenecen a la empresa Meta, sobre todo Facebook, también las visualizan de esta forma, aunque creo que en menor uso, ¿no? Y en donde yo he visto que más lo utilizan es en esto. Hay otra base de datos, por ejemplo, que seguramente el día de mañana que veamos algunas herramientas tecnológicas, se las enseña, que es un gestor bibliográfico, que se llama Mendeley, que prácticamente es una herramienta digital en donde yo acomodo mis documentos, pero también tiene un apartado como si fuera una especie de Facebook, ¿sí? Una red social en donde también los investigadores se la pasan publicando. Y bueno, y al menos yo lo he utilizado en donde no he tenido acceso a sus documentos y les pregunto, ¿no? Oye, ¿me puedes compartir tu documento? No solamente me ha contestado una doctora, no me acuerdo de dónde era y me lo envió, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estas métricas, ¿sí? Con estas herramientas tecnológicas también lo mide el Sevier. ¿Sí? Y bueno, al final de cuentas ustedes lo encontrarán, las métricas de Plum, en un cuadrito, algo así como puse la captura. ¿Sí? Ahorita igual y vemos un documento que tenga estas métricas, ¿no? Para que las visualicen. Mm, hasta el momento no he visto o no he sabido bien la historia de por qué le pusieron Plum, ¿sí? Pero sin embargo se dan cuenta, es algo llamativo, que cuando uno está visualizando un documento, ve esa cereza, bueno, esa uva cereza, y dice, a ver qué es esto, ¿no? Porque es muy colorido, y uno le da clics y le redirige a esta parte de los detalles de las métricas. Y ya empieza uno a visualizar, bueno, está sucediendo esto, ¿no? Vean, este documento ha sido utilizado 7,259 veces, se ha visto el abstract 4,000 de ellas y se han descargado 2,336, ¿no? Entonces, algo está sucediendo de por qué este artículo están visualizando mucho el abstract, pero está siendo descargado en menor frecuencia, ¿no? Tal vez porque en su abstract, no sé, no coloque algo interesante o no, a esos investigadores no servía simplemente ese documento, simplemente vieron el abstract y ya. Y los demás sí lo tuvieron que descargar, ¿no? Por ejemplo, en la parte de capturas, ¿sí? Hay lectores en la plataforma SSRN que lo están viendo. Hay quien exportó la referencia, una persona por ahí. Y inclusive esta empresa se empieza a colocar los famosos ratings, ¿no? Es decir, con la numeralia que yo estoy utilizando, ¿en dónde puedo colocar este documento? Y por ejemplo, dentro de todos sus documentos, ocupa en un rango de descargas el lugar 10,179, ¿no? Entonces, híjole, a lo mejor en estos momentos ustedes digan, bueno, y esa información, ¿a mí qué me interesa? Pero de cierta forma yo puedo ir tomando decisiones, sobre todo, bueno, ahorita que abramos, inclusive, sí, vamos a hacer eso. Yo puedo ir visualizando de, bueno, a ver, ¿por qué tiene este rango, no? A ver, ¿quién vio su abstract? ¿Quién lo descargó? O, en este caso no ocupé uno de citas, pero ¿quién lo está citando, no? Tal vez esa persona que lo está citando avanzó en la investigación y a mí me sirve. Entonces ya empiezo a tomar decisiones. A ver, este
autor publicó esta publicación, o realizó esta publicación, y posteriormente este autor está tomándolo como base, ¿no? Entonces seguramente publicó un avance o simplemente rectificó el documento que este experimentador hizo, este investigador. Vamos a visualizar, ¿no? Y tomar decisiones de ese tipo. Hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver, no sé, vamos a buscar en esta base de datos, ¿no? Es la que les decía, también pertenece al Elsevier. Es de acceso libre. Es una base de datos gratuita en comparación de Scopus. Y no sé de qué tema les favorece. No sé, se me vino a la mente, ¿no? Listo. Como cualquier otra base de datos, hace las búsquedas. Que recuérdenme, ayer Jonathan sí les enseñó de forma global cómo utilizar una base de datos, ¿no? Sí, recuerdo, tengo que les enseñó dónde está concretamente la línea de búsqueda, cómo utilizar los operadores booleanos. Bueno, vamos a ver este documento porque a mí me interesa, ¿sí? Lo abro y como todas las bases de datos en todos los interfaces, pues, veo si lo puedo descargar. Si, por ejemplo, esta base de datos permite solo abrirlo en PDF o descargar el documento como tal. Y viene aquí, este apartadito, ¿no? No voy a tener tanto. Y veo el apartado de Plum. Al simplemente posicionarlo, me empieza a dar estadísticas básicas, ¿no? Bueno, lo pone con colorcitos, por eso les dije que era bastante colorcitos. Por ejemplo, el uso, este documento lo han visto el abstract 2084 veces y lo han descargado 721. Entonces yo le puedo ver detalles y me sale el cuadrito que les decía, ¿no? Hace ratito. Bueno, tampoco es un buen documento, bueno, no ejemplifica las métricas que les enseñé, porque seguramente solo han hecho capturas y solamente han utilizado, ¿no? En cuanto a los abstracts y cuántas veces lo han descargado. Por ejemplo, no ha sido citado. Y me da cierta información en donde yo puedo localizar, ¿sí? esta parte. Si yo le doy en clic en donde está la plataforma, pues me regresa, ¿no? Y lo empiezo a visualizar nuevamente. Y bueno, de acuerdo a la plataforma o de acuerdo a la base de datos que esté consultando, pues puedo obtener mayor información sobre esto, ¿no? Entonces yo de cierta forma yo puedo visualizar y digo, este documento, pues lo voy a leer, voy a ver qué tanta información tiene, pero por el momento no ha sido utilizado por nadie más, ¿no? Pues, a ver, veamos por qué no ha sido utilizado por nadie más, ¿no? A lo mejor porque es el último avance que se ha generado o de plano porque no tiene tanto impacto, ¿no? Si se dan cuenta, aunque ha sido visto los abstracts, han sido descargados, solo se han tomado una captura, pero nunca, no ha tenido ninguna cita. Pues algo me está diciendo, ¿no? Que el documento no tiene tanto impacto. Entonces ya puedo ir visualizando. Vuelvo a repetir, no es por desprestigiar la información que haya publicada en este artículo, pero sin embargo, híjole, empiezo a darme cuenta que no son los autores o no es el documento que tiene más fiabilidad o que tiene más veracidad de la información, ¿no? Si no, más gente lo estuviera ocupando. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí les puedo poner también la desventaja, ¿no? Que les mencionaba hace ratito de esos indicadores que probablemente, como está publicado en esta base de datos, que no es muy conocida, no sé cuántos de ustedes la habían visto, pues prácticamente, híjole, no, por eso no se está utilizando, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tomar como esas decisiones. Y yo les diría, pues no podemos hacer esto que les acabo de mencionar, con cada una de las publicaciones que yo esté revisando, ¿no? Se volvería imposible. Si yo voy a consultar 100 artículos, 50 artículos, imagínense hacer esta revisión para cada uno, pues es muy complicado. Entonces, para eso, utilizamos los mapas bibliométricos, ¿sí? Entonces, a partir de estos indicadores que les he explicado en esta hora que, que hemos tenido esta parte del curso, pues utiliza estos indicadores para yo construir mapas bibliométricos. Y a partir ya de tener un panorama general en un mapa bibliométrico, empiezo a tomar decisiones.
y empiezo a visualizar, oye, a ver, en este indicador, ¿no? En el factor de impacto, ¿cómo anda esta revista? Ah, no, pues sí, bien, vamos a ver qué documentos hay publicados aquí, si me sirven, no me sirven, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si tengan dudas, preguntas. No, Miguel. Ok. Bueno, eso lo vamos a ver el día de mañana que veamos los mapas. Ok. Refrescame la memoria. Jonathan les enseñó a utilizar la Web of Science, ¿no? Bueno, ¿les No. parece que en estos momentos una de las bases de datos que nos gustaría enseñarles a utilizar es una base de datos que se llama Web of Science, que prácticamente es esta? Le pertenece a la empresa Clarivate, en donde esta empresa, yo les diría que ha sido un monstruo. Hace 10 años era una pequeña empresa. Bueno, de hecho empezó en la Universidad de Texas, después absorbió la universidad, bueno, las bibliotecas de la Universidad de California y después le inyectaron bastante dinero que empezó a comprar un montón de editoriales. ¿Sí? Ya tiene un montón de nombres, un montón de asociaciones y demás, pero en estos momentos es un monstruo así gigante, ¿no? Híjole, les he de decir que ni siquiera conozco todos los productos que ofrece la empresa, pero sin embargo, bueno, sí conozco los productos que nos competen en este curso. Y uno de ellos es la base de datos, es la famosa Web of Science. Ya me acordé qué comentario les iba a hacer, de que empezó a absorber un montón de editoriales. No sé si en su momento a ustedes les tocó, bueno, seguramente sí, digo, aunque somos jóvenes, somos contemporáneos, utilizar un libro de la empresa Trillas, ¿no? Mexicana, pues prácticamente ya le pertenece a esta empresa. Entonces, imagínense el monstruo, ¿no? Digo, se va a los países y compra pequeñas editoriales que tienen impacto en todos los países y los engloba en sus productos, ¿no? Entonces, yo siempre que presento esta base de datos, le llamo una base de datos maestra, ¿sí? Así la denomino, porque si la encontramos aquí, es porque existe si encontramos lo que estoy buscando, perdón, aquí en esta base de datos, es porque de verdad existe, ¿no? Si no, ya sea porque de verdad la información que estoy buscando esté publicada en una revista, o perdón, bueno, sí, en una revista que no esté indexada a la Web of Science, o de plano porque no existe, que no hay nada publicado. Entonces, híjole, uno siempre que se pone a buscar aquí, de verdad encuentra documentos, ¿no? Yo les diría que en la actualidad todas las revistas quieren estar indexadas a esta base de datos, ¿no? En primero, porque se publica o esta empresa se encarga de hacer esa numeralia en la Journal Citation Reports. Entonces, todos quieren que su revista esté indexada y que puedan presumir, en la Web of Science tengo un factor de impacto de tanto. ¿Sí? Entonces, híjole, es un monstruo esta base de datos, ¿no? Y lo utilizamos sobre todo para que podamos tener un panorama general y que nuestro mapa bibliométrico pues quede bien construido. Si se dan cuenta, esta base de datos prácticamente tiene una interfaz parecida a todas las bases de datos, ¿no? Yo les diría que todas manejan o comparten exactamente la misma estructura general y cada una tiene sus particularidades, ¿sí? Bueno, antes de comenzar, yo lo primero que les sugiero es que ustedes, al ser parte de la comunidad UNAM, al ser parte de la docencia, creen su cuenta, ¿sí? Y sobre todo utilicen el correo institucional, ya sea el de comunidad, ya sea el de UNAM o inclusive el de la facultad, ¿no? Porque les va a dar mucho más privilegios simplemente hacer su cuenta a través de una cuenta comercial, ¿no? Y bueno, esto con la finalidad, a partir de que aprovechen todos los productos, también que puedan tener activos algunos elementos que tienen muchísima utilidad, como puede ser el de la parte de los registros que se realizan, ¿sí? En donde puedo yo crear listas y posteriormente yo las puedo visualizar después, ¿no? Es decir, por ejemplo, estas listas que yo tengo aquí, las he hecho con diferentes estrategias de búsquedas en diferentes momentos y le añado esta lista, ¿no? Con la finalidad de que me sea más fácil consultarlos posteriormente. Bueno, y ahorita les explico bien a detalle cómo mandarlo
a la lista y posteriormente cómo consultar de nuevo esta lista, ¿no? También se me genera un historial de consulta, ¿sí? En donde tal vez en su momento yo había encontrado un artículo, una publicación que me interesaba y dije, híjole, para volverlo a encontrar va a estar difícil porque no anoté el DOI, no anoté el link, no anoté el título, etcétera, etcétera. Bueno, pero si yo la abrí, pues prácticamente aquí en mi historial va a estar esto, ¿no? Eh, y bueno, algunas otras cosas, ¿no? Al final de cuentas también, cuando uno reporta en su currículum, puede decir cuántas publicaciones o puede ver toda la métrica o puede colocar toda la métrica de esta base de datos que es la Web of Science, ¿no? Entonces también es interesante que ustedes puedan crear su perfil de investigador y sobre todo que puedan visualizar otras personas que consultan la base de datos, la información de sus publicaciones. ¿Ok? Mm, Entonces, ahora sí me regreso a la interfaz. Ese es el interfaz que prácticamente visualizan cuando entran por primera vez, en donde viene este famoso cuadrito, que si se dan cuenta, en todas las bases de datos, que por ejemplo la más conocida que es Google, siempre encontramos esta barra de búsqueda, ¿no? Entonces, siempre localicen dentro de su base de datos ¿cómo se llama? Esta barra de búsqueda para poder decir, aquí es donde tengo que escribir y aquí es donde me va a buscar, ¿sí? Los documentos. Eh, Al menos esta base de datos ofrece diferentes tópicos en donde yo puedo buscar. Lo más común es que busquemos por tema. Si yo conozco el título de una publicación que ya estuve consultando, que probablemente, no sé, la encontré en Google Académico y a través de esa plataforma no tengo acceso, pues me vengo a través del acceso remoto de la BIDI, abro Web of Science y le coloco el título, ¿no? Ya sea que yo conozca al autor, quiero verificar todos los documentos que tenga ese autor, eh, ya sea los títulos de fuentes, ya sea de revistas, de libros o de alguna otra cosa, o el lugar donde esté publicado ese documento, también lo puedo hacer, o inclusive el año de publicación, ¿no? Que bueno, aquí se vuelve más difícil, en un año se pueden publicar 1,000,000 documentos, ¿no? Sí, Anuar. Oye, una preguntota. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el título y el título de fuentes? No, el título es del documento formalmente. Ah, ok, ok, ok. Ah, o sea, como el artículo, como se llama el artículo. Exactamente. Y el título de fuentes es el título de la revista o del libro, donde Ah, se ok, encuentra ok. el vergado, donde fue publicado este documento. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ok, vale. Gracias. O inclusive, bueno, algunos otros tópicos como la fecha de publicación, el resumen, la dirección, bueno, la dirección de quién es el autor principal, ¿sí? Que si se dan cuenta son tópicos que muchas veces no utilizamos, ¿no? Como que descartamos. Simplemente nos vamos por ya sea el título, principalmente por temas, si estoy haciendo una búsqueda general, o algo que es muy famosísimo, que es el famoso DOI, que no es más que un numerito, un identificador de objetos digitales, ¿no? Así en español traducido. ¿Sí? Que es un numerito que desde el 2000, cualquier persona que haga una publicación en formato digital debe contar con él. Y este número es prácticamente único para ese documento, para esa publicación. Entonces yo lo puedo localizar rápidamente a través de este numerito, ¿no? En este caso, como lo que estamos haciendo es una investigación referencial en donde ustedes van a buscar sobre un tema, pues el tópico que colocamos es este tema, ¿no? Y bueno, viene esta barra de búsqueda en donde yo puedo escribir mis estrategias de búsqueda directamente, ¿no? Sí. No sé, la más común, ¿no? La que siempre hacemos y la más sencilla, les diría, comiencen por esa estrategia de búsqueda y ya es que estaba escrita. Sí, ¿no? Mi estrategia de búsqueda más básica, ¿no? Yo quiero saber cosméticos que contengan antocianinas, ¿sí? Yo les diría que esto que estoy haciendo es correcto, pero sin embargo, esta base de datos me ofrece algo mucho mejor, que si yo le añado fila, puedo en automático
utilizar estos operadores booleanos, ¿sí? Y créanme que sí hay diferencia entre simplemente escribir mi estrategia de búsqueda ahí o hacerlo un poquito más avanzado en donde yo separo, ¿no? Prácticamente, o mi estrategia de búsqueda ahí. Y es eso, ¿no? Bueno, yo les diría que esto, bueno, la anterior, el ejemplo que les puse, no es que esté mal, pero al final de cuentas intentamos con esas estrategias de búsqueda acercarnos al lenguaje informático que utilizan las bases de datos. Entonces les sugiero que, al menos en Web of Science, utilicen estas filas y armen su estrategia de búsqueda tal y como lo estoy presentando en estos momentos, ¿no? ¿Sí? Bueno, aunque es el tema de mañana, me voy a adelantar un poquito porque al final de cuentas ustedes saben que todas las bases de datos tienen ciertos filtros y en el interfaz principal de la Web of Science me pone el filtro, uno de los filtros más importantes que es el año. ¿Ok? Y bueno, me estoy aprovechando para demostrar o decirles o respaldar mi comentario de por qué esta base de datos es una base de datos maestra, porque visualicen desde qué año hay documentos. O sea, prácticamente, híjole, han sido un monstruo, ¿no? De verdad, sí, una vez sí encontramos un documento que estaba escaneado de hace muchísimos años, era de 1943, ¿no? Que el escaneo hasta estaba así todo mal porque no se podía visualizar, ¿sí? Digo, yo sé que exageran un poquito, porque documentos desde 1637, pues está difícil, ¿no? Pero sí hay documentos bastante viejos, ¿no? Entonces, yo les diría que abarca todos los años. Que les haré un comentario ahorita que me acordé de los años. Siempre nos la pasamos diciendo así como de, siempre nuestras citas o nuestras referencias, ¿bien? Deben de ser de los últimos 5 años. Pero conforme uno avanza con la bibliometría, se empieza a dar cuenta que esta regla no es de oro, ¿no? Sí, a lo mejor los últimos 5 años tenga los mayores avances, pero probablemente años atrás se hayan hecho publicaciones que tienen bastante veracidad, ¿no? Que inclusive ni siquiera se han modificado. Y yo, en mi afán de reducir o poner criterios de inclusión, más bien de exclusión, pues estoy descartando esos documentos, ¿no? O estoy poniendo este filtro y estoy descartando esos documentos que ya me los estoy perdiendo, ¿no? Y probablemente en mi investigación tengan bastante impacto. Entonces, pues, también hay que ser cuidadoso ahí, ¿no? Y dentro de este filtro, esta base de datos pues, me da esos filtros rápidos de los últimos 5 años, las últimas 2 semanas, las últimas cuatro, inclusive personalizado, ¿no? De tal la fecha, tal fecha. Que algo bien interesante, lo voy a poner por acá. Me dice, o la Web of Science me pide desde qué día, o sea, no solamente el año, ¿no? Me dice, a ver, ¿desde qué fecha, no? Lo regular cuando suelo colocar este filtro, coloco desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, ¿no? Para que cuadre como que me abarque todas las publicaciones. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con esto? Lo voy a quitar el de las fechas. Yo quiero todos los documentos. ¿Sí? Y simplemente, si yo ya empiezo a armar mis estrategias, perdón, ya envié algo bien importante. Porque en la parte de acá arriba, donde viene buscar él, me dice que si quiero yo que la base de datos busque en todas las bases de datos que le corresponden a la empresa, que prácticamente son todas estas. ¿Sí? Si se dan cuenta, miren hasta dónde ha llegado la Web of Science, hasta abarcar esa base de datos que se llama Cielo, o por ejemplo ProQuest. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Digo, para mí es una de las bases de datos principales que utilizo y me empiezo a dar cuenta cómo es el tema, ¿no? De lo que estoy buscando. Y propiamente me encuentro documentos que si replico estas búsquedas en otras bases de datos, me los voy a volver a encontrar, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Eh, bueno, yo le digo que en todas las bases de datos, sí, que me lo busco absolutamente en todo y prácticamente en todas las colecciones. Entonces también otro filtro que pueden hacer ustedes es, híjole, no quiero nada acerca de lo biológico, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el profesor Iván, que se dedica más a la química, ¿sí? No quiero nada biológico, ¿no? Es así como no me interesa, pues lo descarto, ¿no? Lo quito de aquí. Sin embargo, yo les diría, pues traten de abarcar siempre todo, ¿no? Al final de cuentas, ese es el meollo de este asunto, de indagar en todos los rincones
de la información que hay. Entonces, yo nunca le cambio nada de en dónde buscar y en qué colecciones, simplemente lo dejo en su totalidad. ¿Sí? Y bueno, ya le damos buscar. ¿Sí? Y hasta el momento, en esta clase, solamente me voy a quedar en cómo podemos consultar los documentos. ¿Sí? Porque una de sus tareas, o más bien dentro de la actividad que van a realizar ustedes, es que coloquen sus estrategias de búsqueda en bases de datos, y una de ellas que les vamos a imponer es la Web of Science, y que ustedes visualicen cuántos documentos me está arrojando, ¿no? De acuerdo a mi estrategia de búsqueda. ¿Sí? Y solamente con esta numeralia, ¿no? Y sobre todo, que ustedes también revisen, que es una parte de las herramientas intelectuales que les vamos a platicar mañana, visualicen que los documentos que están saliendo, que está arrojando la base de datos con mis estrategias de búsqueda, me sirven o no me sirven. ¿Sí? Porque probablemente no estoy siendo tan específico en la base de datos. ¿Sí? O tal vez no estoy utilizando las palabras adecuadas, las palabras clave adecuadas para hacer mi búsqueda. O en su contrario, ¿no? Estoy ocupando tantas palabras claves en mi estrategia de búsqueda que se vuelve tan específica mi búsqueda que me arroja uno o dos documentos, ¿no? Entonces fue así como de, a ver, espérame, ¿no? En realidad esa estrategia de búsqueda no es la más adecuada para la información que yo requiero o lo que estoy buscando. Y bueno, por el momento, solamente me voy a quedar aquí porque al final de cuentas ustedes necesitan tomar decisiones de si son los documentos que yo requiero o no. ¿Sí? Entonces, con base a esto voy a decir, bueno, metí mi estrategia de búsqueda en la base de datos, me arrojó tantos resultados y sí, sí es la información que yo buscaba, ¿no? El último punto, la única forma de determinar si es la información que yo buscaba o no, pues es revisando los documentos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es visualizar el abstract. Le voy a dar clic, que ya leí que este documento sí es algo que me puede interesar. Y si no me lo recordarán, una desventaja que tiene la Web of Science es que es una base de datos del tipo referencial. Pero hace unos 5 años aproximadamente le pusieron un botón mágico, ¿no? Digo, dentro de la base de datos, yo lo único que voy a poder encontrar es toda la parte referencial, ¿no? Voy rápido pues, para visualizarlo. Algunos parámetros bibliométricos y demás. Pero en realidad aquí no se encuentra albergado el texto completo, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Pero tiene este botón mágico que simplemente al darle clic me redirige, ¿no? A la revista o a la base de datos en donde se encuentre. Y si la universidad en este caso lo paga, ya lo puedo visualizar en PDF, ¿no? Y puedo hacer y deshacer lo que quiera con este documento. También el día de mañana les enseñaré algunos trucos que he ido aprendiendo a lo largo del camino, en donde si no la universidad no nos da el acceso o no paga ese recurso, pues los podemos obtener, ¿no? Eso también está interesante que se los demos. Entonces, pues prácticamente ustedes tendrán que meterse a los abstracts, ver los documentos completos y visualizar, ¿no? Bueno, esta es la información que sí me sirve porque es lo que estoy buscando, ¿no? O parte de la investigación, ¿no? Al final de cuentas, una investigación se arma con muchísimos documentos, muchas referencias. Yo puedo decir, bueno, sí, la estrategia de búsqueda que estoy realizando, sí es efectiva, sí es eficaz y me está arrojando la información que yo quiero, ¿no? Entonces, regresamos a la presentación, en donde la actividad que tienen que realizar es que utilizando las estrategias de búsqueda que hicieron en la actividad 1, las van a ejecutar en 5 bases de datos, ya sea del índole gratuito o índice de pago, ¿no? Sobre todo a través de la VideoUNAM. Y propiamente pues hay que realizar o ejecutar esas estrategias de búsqueda. Y algo que sí quisiéramos que utilizaran es la Web of Science, porque es la base de datos que vamos a utilizar para este curso para posteriormente tratar la información y construir los documentos. Déjenme, voy por acá. Y bueno, ¿qué es lo que queremos con esta actividad? Que yo les diría que esta actividad, por eso les decía que hoy la clase iba a ser
más rápida, porque sí conlleva bastante tiempo, en donde ustedes coloquen sus estrategias de búsqueda, como lo que colocó aquí el profesor Jonathan, puso esas estrategias de búsqueda, 9, y posteriormente escogió 5 bases de datos, Google Académico, ScienceDirect, Spring Link, Scientific y la famosa Easy, ¿no? Que es la Web of Science. De hecho, híjole, ya hay que decirle, pues obviamente que no se llama así. Es que ha cambiado tantas veces de nombre que ya la empresa es otra. Bueno, él escogió esas 5 bases de datos y posteriormente el cuadro que queremos que nos enseñen el día de mañana es exactamente cuántas publicaciones se tienen por cada una de las bases de datos con las diferentes estrategias de búsqueda. Por ejemplo, esta es mi primera estrategia de búsqueda, la colocó en las 5 bases de datos. Y vean, en Google Académico nos arroja 20,000 resultados, en Science Direct 41,000, en Springer Link 25, pero por ejemplo en esta de Biblioteca de Electrónica Científica, que es online, solamente 3. Y posteriormente en la Web of Science, 1241. ¿Sí? Y bueno, al final de cuentas también ustedes tienen que tomar la decisión y visualizar, esta estrategia de búsqueda me arroja bastantes resultados aquí, ¿no? Que es en Science Direct, pero de verdad es eficaz y eficiente, me está arrojando la información que yo quiero. ¿Sí? Y lo primero que uno se encuentra es, híjole, creo que pensé mal mis estrategias de búsqueda, ¿no? De verdad es así como y en este momento, bien les decía ayer el profesor Jonathan, que esto solamente es de práctica y que ya todos tenemos una metodología de búsqueda, pero lo que queremos es que ustedes se vayan familiarizando para que siempre que hagan una búsqueda utilicen una estrategia de búsqueda y sea tan, pero tan específica como es que se muestran aquí, o algo tan sencillo, ¿no? O con simplemente la combinación de 2 palabras clave y un operador booleano. Entonces, ya va a depender de ustedes que hayan planteado y que realicen estas búsquedas. ¿Dudas, preguntas de cómo se va a realizar la Sí, actividad? nada más ¿cuántas estrategias de búsqueda máximo, mínimo? Como mínimo unas 5. ¿Sí? ¿Unas Si cinco? ustedes Ok. plantearon más, adelante, ¿no? Si gustan hacerlo con más, adelante, ¿no? Sí, porque es que se pueden hacer un montón, entonces pues para no, Sí, no ser tan grandísimo el cuadro. Vale, pues. sí, literal, ¿no? Eso que señala el profesor Anuar es importante, ¿no? Yo puedo hacer las estrategias de búsqueda que, híjole, inimaginables, ¿no? A la N. Híjole, las combinaciones pueden ser imposibles hasta decir en números. Pero sin embargo, también ustedes deben de meter ese criterio intelectual y decir, bueno, estas son las palabras clave que yo quiero buscar, ¿no? Las voy a hacer las combinaciones así, así, así. Sí, profesora. Miguel, una pregunta. La clase de hoy la grabaste, ¿verdad? ¿Y cuándo podríamos revisarla para que cuando estemos trabajando con eso, este, pues en mi caso, volver a escuchar las instrucciones y que no me equivoque? Sí, ahorita en un momento en lo que se descarga y la pueda subir, máximo Ah, una ok. la coloco ahí en el Classroom. Muy bien. De todas formas, ahorita empiezo a trabajar con lo que nos diste como instrucción, pero solamente esa duda, porque luego a veces yo tengo que escuchar 2 veces las instrucciones. Sí, sí, maestra, sí, sin ¿Sí? problema. Bueno, muchas gracias, Miguel. No, ¿de qué, maestra? Profesora Ceci. Una pregunta, Miguel. Es igual que la actividad anterior, este formato ya está en Classroom y lo único que nosotros tenemos que es editarlo a nuestras necesidades, a mis Exactamente. estrategias de búsqueda, a lo que yo voy encontrando, Sí, ¿sí? exactamente, maestra. De hecho, Ok. se acaba de poner públicas porque no está. Sí, sí, prácticamente, ¿no? Les dejamos digamos que el documento con algunas estrategias de búsqueda, el documento lleno para que ustedes se puedan basar, ¿no? Pero habrá que sustituir esas estrategias de búsqueda. Bueno, hay que sustituir toda la información, ¿no? Las estrategias de búsqueda, qué bases de datos van a ocupar y pues propiamente cuáles son sus estrategias y qué resultados arrojan en cada una de las bases de datos, ¿no? Y Entonces, lo subimos igual como la otra actividad. sí, 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 por favor.
Sí, que yo les diría que tampoco se estresen si en estos momentos no pueden realizar todas las actividades. En Lo realidad, podemos hacer en el transcurso del día, pues. sí, de hecho, inclusive de toda la semana, porque en realidad lo que estamos haciendo es, hay un formato general, que es el que nos queremos que nos entreguen como actividad final, y lo estamos poniendo en pedacitos. Entonces, cada una de estas actividades son pedacitos de ese documento final, ¿no? Entonces tampoco se estresen tanto. Y bueno, posteriormente, el día de mañana, las sesiones posteriores, pues vamos a ir viendo más detallitos sobre esto, ¿sí? En estos momentos yo les enseñé una búsqueda rápida, ¿no? En la Web of Science, pero si se dan cuenta, me faltó explicarles los filtros, la parte de cómo ir utilizando otras herramientas para visualizar la información, si es la correcta o no es la correcta que yo estoy buscando, etcétera, etcétera, ¿no? Y el día de mañana de eso se tratará la clase, ¿no? A ver, ya hice mis estrategias de búsqueda, ya sé que me arrojan 50,000 resultados, pero después, ¿cómo tomo decisiones, no? Porque al final de cuentas yo no puedo revisar 50,000 documentos, ¿no? Es imposible, ¿no? Si yo les diría con que salgan 50, 60 documentos, se vuelve muy cansado, muy tedioso. Pues imagínense revisar 50,000 resultados, pues no. Entonces, la sesión de mañana de eso se tratará, ¿no? De hacer este refinamiento de estas búsquedas para poder decir, esta es la información que yo quiero, ¿no? Y con esta voy a trabajar porque es lo que yo requiero y sobre todo que son, no sé, a lo mejor las revistas que tienen mayor impacto, los autores que han sido más citados o los que tienen mayores publicaciones. ¿Ok? Entonces, para eso sirve esta actividad. No sé si tengan dudas, preguntas. Pues ahorita no, ya cuando lo haga No, puede ser que sí. exacto. Sí, De igual. momento no. Bueno, ¿les parece? Bueno, bueno, al final de cuentas la actividad la habíamos diseñado para que siguiéramos aquí trabajando las otras 2 horas posteriores, pero híjole, también para no tenerlos conectados y si ustedes tienen otras actividades, o sea, bueno, si pueden hacerlo ahorita, destinen esta hora para ejecutarlo, se pueden desconectar, yo seguiré con la sesión abierta, si es que tienen dudas o preguntas, pues, con toda confianza se conectan y ya me hacen la pregunta, o si no, el día de mañana, ¿no? Mañana podemos dar un espacio antes de iniciar la presentación de resolver estas dudas. Sobre todo porque bien les hago de nuevo la aclaración, la clase del día de mañana complementa a las búsquedas que van a realizar el día de hoy. Entonces híjole, no los queremos decir toda la información en estos momentos, pero para irlo desglosando poquito a poquito, ¿no? Y que ustedes vayan viendo cómo se toman decisiones. Al final de cuentas, esto es de práctica, ¿no? De que lo ejecuten muchas veces y ya posteriormente, híjole, uno se va dando cuenta que en automático uno diseña estrategias de búsqueda, filtra la información y visualiza, estos documentos sí me sirven, no me sirven, y rápido, ¿no? Pero en estos momentos para que ustedes se vayan introduciendo y vayan visualizando qué tipo de documentos, qué hay, cómo pueden buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Y si gustan Ok, desconectarse, gracias, Miguel. no, ¿de Entonces qué? nos desconectamos, ¿verdad? Sí. Sí, Yo, Muchas gracias. gracias. no, de que yo dejaré la sesión, les vuelvo a repetir, hasta las 2 de la tarde. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta, si es que lo están resolviendo ahorita, si no, puede ser en la tarde-noche, pueden mandar correos o a través del mismo Classroom, si es que tienen dudas, o si no, dejen sus dudas para el día de mañana, ¿no? Antes de Ok, hacemos. excelente, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Anuar. Nada más hacer una pregunta, Miguel. Yo el día de mañana tengo una actividad que tengo que ir a otro lugar a la misma hora de la sesión. Entonces, igual que la maestra, si vas a grabar la clase de mañana, ¿la podría subir para no perderme? Ya que me dices complemento de esta, entonces para no como perder el hilo, ¿no? Por favor. Sí, claro, sí, claro. De hecho, creo que Jonathan grabó las anteriores y también las subimos, ¿no? Para que se tenga todo, todo, todo. Vale, por favor. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Hasta luego. Luego nos vemos. Cuídense. Buen día. Gracias, amigo, igual.